Desde el sábado en la mañana he estado escuchando comentarios sobre la detención de Jorge Hanron. Y pues al día de hoy, no sé ustedes, pero yo no he sentido que alguien crea que esa detención por parte del gobierno de Felipe Calderón sea un acto de justicia. Hay todo tipo de interpretaciones y explicaciones que se inclinan más bien por la revancha política. Y entre las razones que se dan está que hace una semana, justamente una semana antes, un gobernador priista detuvo al ex candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes, a Martín Orozco. Otros dicen, bueno, si están tan comprometidos con la justicia, ¿por qué ahora y no hace 11 años? Cuando historias de corrupción y abusos... Te interrumpo para un comentario. Sí. Mira, a mí lo que me preocupa de eso es que se está utilizando lo de decir que se trata de un acto político, de una revancha, etcétera, para aminorar o para atenuar la gravedad del delito. Y eso sería muy, muy serio, porque si es un acto político o no, es una cosa, pero de que hay allí una responsabilidad seria, que hace años que se está documentando, valdría la pena tenerlo en cuenta. Claro, aun cuando aceptado, por supuesto, el comentario, las consecuencias que eso tiene son diferentes, porque si es un acto político, entonces lo que estamos viendo es el banderazo de salida de una guerra de lodo que va a ser muchísimo más grave que la del 2006, porque todos los partidos, el PRI incluido, tienen a sus procuradurías. Y lo que vamos a ver ahora es persecuciones, la utilización de lo que queda de justicia o de credibilidad de justicia para ganar en las elecciones del 2012. Yo veo dos cosas terribles, no el banderazo, porque ya lo vimos, en la última de Guerrero le sacaron al alcalde de Acapulco, que era un contendiente, que lo está investigando la PGR, ¿se acuerdan? Una primera plana de reforma. También lo vimos en Jalisco, es decir... Quintana Roo. En Quintana Roo, bueno, pero en Quintana Roo sí lo detuvieron y lo tienen ahí, ese fue fallido. Y está el michoacanazo, está toda esta sombra de que finalmente la justicia se use con propósitos políticos, lo cual es efectivamente una preocupación, pero la otra, la externo también. Ahora el PRI resulta que no les puedes tocar un pelo, aunque todo mundo sepa que ese individuo tiene una reputación pésima y tenía 88 armas en su casa, porque resulta que también es político. Es decir, bueno, ahora ya tienen una coraza, como no lo hizo hace 11 años, ya se le acabó el tiempo y ahora no me puede tocar un pelo. Yo creo que también es muy riesgoso esa especie de impunidad de como todo este tiempo he hecho todo lo que me ha dado la gana y no me han dicho nada, ahora todo lo llevo a la pista política. Ojo que eso puede ser muy, muy riesgoso, ¿eh? A mí, Sergio, lo que me evoca, lo que dices, como planteas el problema, es cuándo le vamos a dar en México la vuelta a la tuerca. O sea, nadie, podemos hacernos tontos, ¿sí?, de que esto tiene un trasfondo político, porque en efecto la pregunta es ¿por qué hoy, si sabemos hace 15 años, sí, se viene diciendo y tiene varias acusaciones en su contra, no solamente en México, Jorge Hanron, sino en Estados Unidos tiene cuando menos dos. Se sabía que la policía que le revocaron la visa, ¿no? No tiene visa para para entrar a Estados Unidos. Lo de su jefe de guardaespaldas que está en la cárcel porque es presunto culpable del asesinato del subdirector del semanario Z, y así me podría ir la policía municipal que estaba copada. Hay policías municipales registrados en el Estado de México que trabajan en Tijuana. Bueno, y así podríamos irnos a esto. Mi pregunta es, ¿cuándo le damos la vuelta a la tuerca? Porque cada vez que se agarra a un personaje importante decimos, esto no es justicia, esto es política. Creo, lo he estado pensando en el fin de semana, creo que la única manera de hacer esto es que viniera un colombianazo. ¿Y qué quiero decir con esto? Se acordarán ustedes que cuando en la lucha contra el crimen organizado se investigó, por ejemplo, a todo el Congreso de Colombia, cayeron 32 diputados, ¿sí?, allí, y eran de todos los partidos. Es un acuerdo político. Pero si no, vamos a seguir diciendo, no juzguen a fulanito porque eso es político. Entonces, vamos, aclaro ¿cómo le hacemos? ¿Cómo suspendemos? Aclaro que no estoy proponiendo que no se persiga los delitos, simplemente estoy señalando el clima de escepticismo generalizado, porque quisiera que alguno de ustedes recuerde si ha habido alguien que le conceda el beneficio de la duda diciendo, está muy bien, falta ver cómo se arma la averiguación, porque incluso la modalidad de la detención evoca alquinazo, es decir, un operativo un tanto fantasmagórico de un ciudadano que denuncia
es escuchado por el ejército, que despliega 70 efectivos para perseguir y detener a un personaje y agarrarle 88 armas y una granada de fragmentación. Yo creo, Sergio, que han cambiado los tiempos. Cuando se dio el quinazo, Salinas venía sin que se hubiera detenido a nadie en gran importancia. Bueno, habían detenido a Méndez de Ocurro y a gente así, a Díaz Serrano. Pero este golpe contra un líder de un sindicato tan poderoso como el de Pemex fue realmente una sorpresa que cayó muy bien en la sociedad de su conjunto. Salinas entró con varias medidas para ganar legitimidad con resultados, no habiéndola tenido como resultado de las elecciones. Pero ¿te acuerdas, Pauli, cómo fue acompañada? Fue un líder sindical, luego un líder empresarial. Sí, claro. Sí, luego un político. Entonces, la deuda externa aquí le da instrucciones a ASPE para que negocie la deuda externa. Llegó con golpes, pero ahora los tiempos han cambiado. Ahora sorprender a la sociedad es muy difícil. Y también encubrirse es muy fácil. Desde hace días, un líder del PRI empezó a decir, Beltrones, no vayan a empezar a hacer con un gobernador, con un gobernante del PRI, porque esto ya es un mal ambiente. Sí, ya estaban previnidos, ya tenían el soplido de que iban a detener a Hank, pero no puede usarse esto como atenuante. No, yo creo que ese manto de, digamos, impunidad por la cuestión política hay que discutirlo. Pero si te entiendo bien, Sergio, el espíritu de la quina es un operativo espectacular sin que haya efectivamente ningún elemento, una investigación seria. Hasta la fecha estamos todavía esperando que nos diga la PGR de que se le acusa. O sea, todo esto del pitazo que llegaron, que lo detuvieron en calzoncillos a las 2 de la mañana, sí tiene algo de, digamos, una búsqueda de repercusión inmediata en los medios. Supongo que a eso te referías y sí suena raro. Digo, por supuesto, Hank, es muy difícil de defender, pero esto de que te entren a medianoche en tu casa y de pronto digan, aquí el tipo tenía 88 armas. Y sin orden cuando de cateo. Se le pudo haber metido, hay acusaciones de lavado de dinero. No es la primera vez que lo detienen. También me permito recordar eso. Recuerdo cuando lo tuvieron en el aeropuerto que traía, creo que pieles de Es lo que pasó con Al Capone. Bueno, que lo detuvieron por impuestos cuando tenía muchos crímenes. Yo hago votos, de verdad, en esto de la credibilidad, para que no se nos quede en un michoacanazo y digan, ¿saben qué? Finalmente, pues las armas sí las tenía registradas y eran sus escoltas y ahí queda el asunto. Porque sí, la credibilidad se va a ir a mínimos. Bueno, sí. Quisiera recordar otro tema que me parece igualmente importante, que es la proliferación de los ejércitos privados. Vamos, todos los días ya vemos como parte del espectáculo mediático fotografías con armamento a cual más poderoso y sofisticado. Y se entera uno que políticos, empresarios, carteles de la droga y por supuesto el ejército están perfectamente bien armados. Y en ese sentido, esta balcanización del armamento deja a la sociedad en una situación todavía más indefensa, porque comparo esas fotografías con las imágenes de los comuneros de Cheram, los purépechas, que se levantaron para frenar el saqueo que hace el crimen organizado de sus bosques. Y las fotos que uno observa ahí son de escopetas pisponeras y rifles calibre 22, armamento muy pequeño, y no es para que todo mundo se arme, pero lo que sucede es que pareciera que el monopolio que el Estado debería tener sobre la violencia está roto en 1000 pedazos, porque vamos, ¿en qué cabeza cabe que un empresario, porque Jorge Hanron es formalmente un empresario en estos momentos, necesite 50 guardaespaldas con armamento, 88 armas de alto calibre, que todavía no las han exhibido o no las he visto? Es un mensaje igualmente ominoso. La justicia no impera, es ármate porque es la única manera que tienes para defenderte. Para mí, lo que me impresiona de estas, digamos, ligando el tema último de Leonardo con lo tuyo, Sergio, nos ha demostrado en muy pocos, de manera excepcional, el gobierno mexicano que pueden hacer bien las cosas. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, Compañía de Luz y Fuerza. Más allá de lo que cada quien piense aquí sobre si se debió haber extinguido la Compañía de Luz y Fuerza, pero lo hemos dicho, yo creo que fue un operativo, ¿sí?, muy bien planeado jurídicamente, políticamente, administrativamente, o sea, fue impecable. Perdón, pero jurídicamente no, ¿eh? Bueno, ya... Sin orden de cateo,
hecho la detención por el ejército cuando no tiene capacidad para... A ver, no, es que yo estoy hablando de la compañía de Luz y Fuerza. Perfectamente. No, estábamos con Han Ron. No, es que voy a hacer el símil. ¿Por qué podemos tener un gobierno que pudo planear operativa, administrativa, jurídica y políticamente también una operación como la de la compañía de Luz y Fuerza, ¿sí? Y de repente nos sale con que llegan por Han González, por Jorge Hank Ron, ¿sí? Sin una orden de cateo. Entonces, no hacen el debido proceso y lo más probable es que se les caiga el juicio y entonces vamos a ese problema de credibilidad. Mejor no hagan estas cosas si no son capaces de hacerlas bien y sostenerlas, ¿no? O sea, sí es muy preocupante. Sí. Yo, perdón por la confusión, pero es que estaba yo viendo que la detención por el ejército es muy grave. También en la quina iba el ejército, pero iba detrás de la gente del Ministerio Público como de respaldo. Pero en este caso fue el ejército directamente a detener a Han Ron. Ahora, la justificación que están dando los familiares de Han Ron y él mismo es que le sembraron las armas, que no hubo orden de cateo, que los 50 que tienen los tienen para vigilar ¿cómo se llama? El hipódromo caliente y el algódromo y todo esto, que es una propiedad grande que tiene varias entradas. Entonces, no es un asunto. El alegato del gobierno es que fue en flagrancia. Recibimos el pitazo, vienen los escoltas, que creo que el tema que pone Sergio sobre la mesa es palpitante, es de extraordinaria actualidad. Incluso en la culta y de vanguardia Ciudad de México, bueno, que los detienen con pistola, igual que agarraron al presidente municipal de Ciudad Juárez, ¿se acuerdan? El conflicto con la Policía Federal fue que estos traían armas largas, somos escoltas del presidente municipal, y a partir de ahí tuvieron un encontronazo. Pero déjenme tocar ese punto. O sea, en la Ciudad de México, tú ves de verdad ejércitos privados que ya no sabes si son de políticos, si son de empresarios, si son de narcos o una intersección de los tres. Y eso, por supuesto, te va generando un clima diferente. Van tipos con armas largas en camionetas blindadas, en una actitud amenazante, que eso a la larga te genera una fragmentación de la convivencia peligrosísima. Y otra cosa, una buena parte de esas guardias privadas son las que después se dedican al secuestro, a la extorsión y a otros delitos. Yo creo que urge regular ese tema. Pues creo que hemos abordado un buen número de temas, se nos acabó el tiempo, pero la detención de Jorge Han Ron va a dar para mucho, ya lo verán. Quédese con nosotros, regresamos. Bueno, yo les propongo que en este segundo bloque analicemos lo que ha pasado en Perú. Esa dulce república sudamericana ya tiene presidente, Ollanta Humala, gana en segunda vuelta. Yo creo que hay que hacer una reflexión muy clara sobre lo que la segunda vuelta permite y lo que no permite. Algunos, el gobierno lo planteó como parte de su reforma del Estado, algunos le ven muchas ventajas, otros ven que no agrega nada, otros ven que tiene efectos perversos, te lleva a votar por quien tú no quieres. En fin, hay ahí un tema, un nudo problemático muy interesante. Pero les planteo dos más. Uno, la desinstitucionalización de los partidos políticos te lleva de pronto a una política fofa, en la cual tú tienes cuestiones muy generales. Esta señora Keiko Fujimori presidía un partido, la coalición que la llamaban sería Perú 2011, es decir, como si todo en la vida se discutiera en este año. Su papá, recuerdo, llegó al poder, Alberto Fujimori, con una cosa que se llama Alternativa 90, es decir, va sacando principios y cosas políticas en función del año en el que estás compitiendo, que para ellos es muy importante. Por el otro lado, un APRA que con dificultad, el partido que venía gobernando el Perú, que se parece mucho a una mezcla del PRI y el PRD mexicanos, prácticamente pierde el registro y se desinstitucionaliza la vida de los partidos políticos. Y la tercera, rápidamente, una izquierda que relee sus prioridades después de un fracaso electoral, se mueve hacia el centro y obtiene éxito. Yo supongo que lo que ha hecho Ollanta Humala será leído con mucho interés por Andrés Manuel López Obrador en México, viendo que efectivamente la moderación en el discurso, no buscar confrontar a determinados sectores, que por supuesto te da mucha popularidad entre tus bases, puede ser un buen negocio para ganar. En fin, 3 lecciones del Perú que pueden ser tomadas o no. A ver, yo tomo la primera lección de los 3 temas interesantes que planteas a esta mesa, que es la conveniencia de la segunda vuelta. ¿Se acordarán ustedes cuando se empezó a dar esa discusión, que mucho se decía que una de las grandes ventajas de la segunda vuelta es que cuando viene en efecto la segunda vuelta,
se empiezan a abrir los resultados, se decanta la preferencia electoral, y que esto hubiera evitado, por ejemplo, en el 2006, ¿sí?, un resultado tan cerrado como tuvieron Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, que llevó a las movilizaciones sociales tan grandes que presenciamos en México y a una cierta deslegitimación tanto de las elecciones como de las autoridades electorales, etcétera. Miren, aquí tenemos creo que un ejemplo muy claro de cómo una segunda vuelta te puede llevar a un resultado mucho más cerrado. Acuérdense que estos dos personajes, Ollanta Humala y Keiko, habían sacado respectivamente 23 y 27% en la primera vuelta, ¿sí? Y aquí, claro, un punto de diferencia. ¿Qué hubiese pasado en México? Yo quiero insistir que se trata también de las vocaciones democráticas, de que cuando hay un punto de diferencia o 10, ¿sí?, si tú aceptas los resultados, seguirá la normalidad democrática. Les recuerdo nada más otro dato. Estos dos personajes que compitieron en segunda vuelta eran, en la última encuesta que se hizo en Perú, los más rechazados por toda la población. Ollanta Humala tenía 40% y Keiko Fujimori tenía 43% en las últimas encuestas de rechazo. Mira, un comentario general que iría en el sentido de cómo se están moviendo los países de América del Sur y están experimentando en diferentes modalidades de arquitectura institucional, legal, porque puede uno revisar otros países y también encontrar formas de experimentación. Y qué poco se mueve México. Sí. Me llama la atención cuán poco se ha movido desde 1996 la arquitectura institucional. Estamos como pasmados. Bueno, no nosotros, la sociedad, que nos seguimos moviendo como loquitos sin que nadie nos haga caso. No como loquitos, hablo de los, con cordura. Si contrastamos la desinstitucionalización de los partidos peruanos, que tú señalabas, aquí lo que estamos viendo es la oligarquización y burocratización de los partidos políticos. Correcto. Que nos impiden oxigenar la vida aquí pública. Aquí en México, sí, claro. Porque aquí vamos, si alguien quiere entrar a la política, pues tendrá que ir a hacer la corte al lidercillo o liderzote en cuestión. Y tal vez eso explique por qué Perú creció a 6.5% y nosotros andamos entre unos 5, si bien nos va en la última década. Bueno, pero yo creo, a mí me gusta mucho esta orientación que le has dado a tu comentario, en el sentido de la desinstitucionalización o el cambio de tipos. Si se fijan cómo se llama el partido de Ollanta Humala, se llama Perú Gana. Sí. O sea, como es tan aséptico o tan poco sugerente, pero esta es una tendencia internacional. Ante el desprestigio de los partidos de izquierda, la caída del muro, del Partido Comunista, etc. Los partidos de izquierda, por ejemplo, aquel italiano que se llamaba el Olivo. Bueno, pues el olivo pues es una planta hermosa de donde sale un aceite magnífico y unas aceitunas formidables, pero no dice nada políticamente, ¿no? Tampoco dice Perú gana, no. Lo que estamos teniendo en México es el mantenimiento de una serie de estructuras ideológicas, de estructuras clientelares. Ideológicas no. Estructuras. ¿Cuál es la ideología de qué? No, aquí nos vendemos a todo, ¿verdad? Yo creo que hay varias ideologías que están en curso y que se han mantenido en cada partido al interior. No cambian ni los nombres de los partidos, ni la ideología, ni la forma de organización, cuando en otros lados está cambiando, porque aquí hay un arraigo muy fuerte todavía de los partidos tal como están establecidos. Y de ciertas tradiciones cultura política. Yo creo que el nacionalismo revolucionario todavía prende mucho. Claro. Esta forma, digamos, demócrata cristiana que tiene el PAN, yo creo que prende mucho. Digo, en Perú son lemas. Hemos pasado de la guerra de, como decía Eulalio Ferrer, de la guerra de clases a la guerra de frases. Ahora ya los partidos son lemas, como estados de ánimo en un momento determinado. Yo creo que ahí hay un dato muy, muy importante, y sí hay cosas, hago eco de lo que dice Sergio, que inmovilizan a la política mexicana, pero ojo, hay ciertos cambios que de pronto volatilizan la política. A mí lo de Perú no me suena absolutamente nada. Lo de México posible lo tomaron de Perú. Bueno, sí, había un partido que se llamaba Perú Posible antes de México Posible. Otra de las cosas que demuestra esto del Perú es que no hay inevitabilidades, ¿no? De repente, aquí ya decimos, ¿sí?,
Bueno, ya en el Estado de México, y yo también lo sostendría, pues ya ganó el PRI, ya ganó Erubiel, Peña Nieto, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es bien curioso que un partido, que es el partido actualmente que está gobernando, crece, como dices tú, porque hay que vincularlo a la economía, me parece magnífico que le hayas dado ese ángulo, crece al 5.2% de manera sostenida y la gente no votó por ese partido. No llegó ni siquiera a segunda vuelta, se quedó en tercer lugar. Y lo peor, el presidente anterior a Adán García, Toledo, acabó apoyando a Ollanta Humala. Así es. Que es algo así como si Vicente Fox acabara aquí apoyando a López Obrador. No, es que más aquí o menos PRD es el y PAN ejemplo. se juntan. No, pero no invoques el nombre de Fox en vano porque él va a educar a la selección nacional. Toledo fue el ganadores. presidente neoliberal del Perú, que garantizó ese crecimiento y acabó apoyando ahora en segunda vuelta a Toledo. Claro, ahora, sí. Bueno, a Toledo, esto es lo que digo. Así para intentar categorizar en unas cuantas frases, en el mundo la tendencia sería a facilitar la participación ciudadana en la política. Es una tendencia del constitucionalismo latinoamericano reciente, tienes razón. Y es una tendencia que se está dando en Europa y en otras partes del mundo. Hacer accesible a más gente. En Euskadi, en los Países Vascos, en una semana se crea Bildu y que se monta, por supuesto, en organizaciones previas y en 3 meses saca el 18% de la votación. Es la segunda fuerza política más votada de Euskadi. Impresionante. Segunda. Aquí en México, cada año, cada 3 años, le agregan más dificultades a la participación ciudadana en la política. Es increíble. Pero yo tengo una crítica, Sergio, porque estás dando ejemplos internacionales. Es cierto que le ponemos cada vez más trabas para poderte formar como un partido, para crear un partido político y por tanto se nos cristalizan los 3 que tenemos, que a cuál peor, ¿no? De los 3 que tenemos. Pero ¿qué pasa? Es que en México hay un financiamiento público muy generoso a estos partidos. Que te lleva a la burocratización y a la oligarquización. Pero todos estos ejemplos internacionales, date cuenta que no hay financiamiento público para los partidos políticos. Y aquí queremos las dos cosas, queremos umbrales bajitos, no queremos requisitos, pero queremos llevarnos toda la lana y lo que propicias también es muchos partidos. ¿Puedo hacer como la los pregunta que tuvimos cándida de la noche? Entonces, ¿se aprobarán las candidaturas independientes? bueno, ya no, para esta ya no. Cándida. Para esta ya no. Para el 2018, Para el 2018 si bien nos va, porque vamos, siempre encuentran pretextos para poner obstáculos. Si bien nos va, qué bueno que para el 2015, ¿Cómo para oxigenaría la vida diputados. política de este país algo así? Bueno, yo también, quién sabe. Yo estoy a favor de las candidaturas independientes, pero también. en las democracias juegan un papel bastante poco Pero ayudan relevante. a combatir las Y burocracias oxigenar, partidarias. ve lo de Enrique Sominame. O sea, hay muchos ejemplos de candidatos ciudadanos que han oxigenado la Minami hizo discusión que pública. perdieran las elecciones, en fin, es Bueno, complicado. así es la lo de vida, las unos ganan y independientes. otros pierden. En los parlamentos, India, que es el más grandote, no tienen relevancia, que es donde más candidatos independientes llegan al Parlamento, no tienen relevancia, porque llegas al Parlamento y o te juntas con un grupo parlamentario o no puedes impulsar nada. Esa es otra del Perú. Mira, ¿Sí? creo que podríamos recorrer experiencias en el mundo y encontrarles defectos, pero me parece que sobre lo que es muy difícil estar en desacuerdo es que nuestro arreglo partidista no está funcionando para darle absolutamente. representatividad a la ciudadanía. Estás semipetrificado, diría yo. Yo cada día me siento menos no me siento representado por nadie. En las encuestas, pues la mayoría lo siente así, ¿no? Claro. ¿O ustedes se sienten representados por alguien? Bueno. Perdón que los pregunte Yo así. por ti. No, pues yo no tengo. Bueno, habemos Por algunos... supuesto que no hay una crisis de representación Sergio, enorme. no hagas ese tipo de preguntas. Sabemos algunos que hemos escrito unas cosas horribles e insultantes diciendo todos son la misma porquería. Oye, y realmente lo creo. O sea, yo quisiera preguntarles, María Amparo, Paul y Sergio, ¿y la izquierda cómo la ven? O sea, se pudo rearticular, no hay duda. En y es la Perú, gran acá. en el Perú, que creo que tiene, digamos, Bueno, muchos y aquí en efectos el Estado de en la México, discusión con Encinas. mexicana. No, algo, yo espero después de Encinas van a tener que replantearse muchas cosas, a la luz de lo que ocurre allá en Tumala. Por más ombligocéntricos que seamos, podemos decir que hay ciertas experiencias que no nos tocan, pero Perú es Latinoamérica. Y lo que está claro es que tienes una izquierda, digamos, un gran debate entre la izquierda chavista, esta refundadora de repúblicas y todo lo demás, y una izquierda más moderada que es la brasileña. Los asesores de Lula consiguen moderar a Ollanta Humala
y ponerlo en un plano en donde él dice, oiga, el problema no es la economía, el problema es democratizar este sistema y repartir un poco más. Eso es la distribución. Yo creo que es interesante razón, el cambio, cómo va cambiando el discurso de esa izquierda y cómo esto se premia con el éxito electoral. Ojo, eso es lo que quiero subrayar. Oye, pero yo creo que lo que se ha cambiado es el pragmatismo que se ha intensificado y el transfugismo. Ahí está el caso de Nayarit. En Nayarit había un gobernante que vino, que no era del PAN, era del PRI, pero se pasó al PAN, Echavarría. Su esposa quiso ser candidata, no la apoyó el PAN, se pasó al PRD. Después de militar y ser diputada del PRD, ahora es la candidata del PAN otra vez. Entonces aquí hay un movimiento muy pragmático, un transfugismo muy light que nos está dejando en el ridículo más espantoso. Con ese transfugismo nos vamos a una pausa. Okay. Volvemos. Pues vámonos a los numeritos en estas elecciones, ¿no?, del Estado de México. Esas las tratamos en el próximo bloque, pero lo que viene para el 2012, que tenemos sin novedad en el frente todas las encuestas, en particular la de Así Van, de Consulta Mitofsky, que salió el viernes pasado, te revelan lo mismo que ya hemos venido comentando en estos programas, que el PRI va muy por arriba del segundo lugar, que hasta ahorita es el PAN como partido, no como candidatos, como partido. Es el PAN, y en tercer lugar el PRD. Si le metemos candidatos, las cosas cambian, ¿no? ¿Cuáles son los porcentajes, las cifras? Es que quería mencionar, no traigo así las cifras exactamente. Bueno, el PRI tiene 42%, y después viene el PAN como con 21%, y luego hasta abajo el PRD con 13%. Si no le metemos caritas y cuerpecitos a las estadísticas. Pero lo más sorprendente de esta última, que se los quiero proponer aquí, para que lo discutamos, es Mitofsky hizo, Roy Campos planteó una pregunta espontánea: ¿quién quisieras que fuera presidente o quién crees que sería presidente? Para Peña Nieto, 34%, su más cercano competidor, 11.7%, que es Andrés Manuel López Obrador, y luego vienen 5 que van entre 2.6, insisto, espontánea. Yo te pregunto a ti, Paoli, ¿quién quisieras? Y el primer nombre que te viene a la mente. Y después viene un conjunto que van entre el 2.6% y el 3.6%, o sea, nada, que son Santiago Krill, Marcelo Ebrard, Santiago Krill, Josefina Vázquez Mota, y el cuarto, Manlio Fabio Beltrones, 2.6 a 3.6. Esos son los nombres espontáneos. Los demás no alcanzan ni el 1%. ¿Cómo están viendo ustedes esta cosa? Pero impresionante. Enrique Peña Nieto, 33,5%, y Andrés Manuel en segundo con 11.6%. Yo lo estoy viendo como que es en gran medida el efecto de reconocimiento todavía. Nada es más. decir, en este país, y veces a mí me encuesta, los únicos políticos que son reconocidos por 9 de cada 10 mexicanos son López Obrador y el señor Enrique Peña Nieto. Los demás, por ejemplo, a Manlio Fabio, a Josefina Vázquez Mota, los conoce la mitad de la población. Por supuesto, en una pregunta abierta no te van a decir, yo quiero que sea Manlio Fabio Beltrones, si no saben ni quién es. Los secretarios del gabinete tienen niveles de reconocimiento como el 30%. O sea, tú dices, Alonso Luján y Ernesto Cordero, que para el Círculo Aquí Rojo son muy conocidos. No, aquí estamos hablando de que para la inmensa mayoría te preguntan, oiga, ¿y Ernesto Cordero es el portero del América o es el extremo derecho de Pumas? Es decir, no hay reconocimiento de los nombres. Por tanto, las encuestas reflejan primero eso. Lo segundo es, hay algunas novedades, ¿no? Hay algunas novedades, un López Obrador que se consolida por el lado izquierdo, en el lado del PAN se consolidan Josefina Vázquez Mota y Santiago Krill como los dos punteros, ninguno de los secretarios del gabinete despunta, y por el lado del PRI, pues sube un poquitito el señor Manlio Fabio Beltrones, pero la distancia que tiene Peña Nieto es del cañón del Colorado. Pues yo pienso, María Amparo, a tu pregunta, que hay que releer lo que pasó en los países de la Europa Central, en donde hubo un regreso de los viejos partidos comunistas, porque mi lectura es que no solo por el conocimiento, por la identificación, sino por el agotamiento del Partido Acción Nacional, desgaste en el gobierno, por el desgaste de la izquierda y por una serie de medidas que han tomado los liderazgos priistas. Podrán no gustarnos, podrán ser éticamente condenables, pero creo que estamos ante el regreso del PRI, no sé si inevitable, pero
los indicadores apuntan a que hay una voluntad mayoritaria de que regrese el PRI porque ellos sí sabían gobernar, que es un mito que se extiende, luego ya cuando lo revisan no se sostiene, pero en todo caso es lo que piensan los electores. Y porque además los poderes fácticos que cuentan en una elección ya decidieron apoyar a Enrique Peña Nieto por los motivos que sean. Esta pregunta que planteas, María Amparo, yo la veo con una respuesta muy natural en función de lo que está ocurriendo ahora. Ahora no se han definido los candidatos presidenciales. Hay una predefinición en dos partidos que son... bueno, Peña Nieto está completamente definido por las encuestas, por esta opinión a la que estás aludiendo. En cambio, en el PAN hay 6 y en el PRD hay 2. Cuando las cosas se afinen y se decidan, tal vez a finales de este año, diciembre, los candidatos que van a ser de cada partido, las cosas van a cambiar. Yo creo que sí. Necesariamente, porque entonces en el ring están subidos estos. Los otros son posibilidades. Entonces tienen 2 puntos tal. Si mañana estuviera subido al ring por el PRI, suponiendo que le viniera una invalidez total a Peña Nieto, y entonces subiera Beltrones o Beatriz, ahí vamos a ver cuál es la reacción. Y ya se han hecho simulaciones, ¿no? Lo que tenemos son fotografías de momento y la atención está sentada en el Estado de México. El único panista, nada más como apunte, que tiene el mismo nivel de reconocimiento que Peña Nieto y López Obrador es Felipe Calderón, pero Felipe Calderón no contiende. Sí, casualmente es el presidente Margarita, ¿no? de la Margarita. República. Pero nivel de reconocimiento, no. De Más de 90, ubicarlo, solo ellos 3. Ellos 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque tenemos estas cifras. Sí hay que apuntar una cosa, no importa con quién carees a los candidatos posibles del PAN y del PRD, siempre gana el PRI. Incluso el último careo que hicieron con Manlio Fabio Beltrones, que tiene muy bajo reconocimiento entre la población, contra cualquiera de los candidatos del PAN y del PRD, ganaba el PRI. O sea, la marca PRI, yo creo que tiene razón Sergio, se está reposicionando. Y hay que reconocer que algo han hecho bien o algo han hecho muy mal el PAN y el PRD, porque pasó las dos de cosas, ser, María o Amparo. las dos cosas que se juntaron, sí. Porque, ¿sabes qué, Sergio? Te doy un dato. En el año 2006, el PRI era el partido con el mayor rechazo, ¿sí? Más del 30% de la población rechazaba, y ahora hizo la hombrada, ¿sí? De ser el que tiene el menor rechazo. Aguas, tenemos que ver qué está pasando. Habiendo revisado con mucho cuidado la elección del 2006, sí. Hay un dato que vale la pena resaltar. En el pasado las elecciones se organizaban desde la centralidad del presidente y del PRI. Okay. Y los poderes fácticos actuaban obedeciendo, la mayor parte de ellos, a lo que les decían. En el 2006 fue una elección en la cual los poderes fácticos actuaron de acuerdo a sus intereses y optaron, la mayoría, por apoyar a Felipe Calderón frente a Andrés Manuel López Obrador. Fue una decisión que uno observa la jerarquía católica, las televisoras, los empresarios, hasta llegar a expresiones como el Comité Coordinador Empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial. En ese sentido, si bien todos tenemos el mismo voto, quienes tienen el dinero, la imagen o la maestra que movilizó a sus maestros, es decir, los poderes fácticos tienen más peso. A estas alturas de la elección, y tomando en cuenta todos los otros factores que puedan cambiar, sí. La mayoría de los poderes fácticos ya optaron al día de hoy. Ojo, la experiencia inmediata nos indica que los poderes fácticos cambian y cambian mucho. O sea, por ejemplo, en el 2004-05, el candidato de Televisa era López Obrador. No había día que no tuviera más presencia en los medios de comunicación, y de pronto empezaron a ver que no necesariamente era el mejor. Apoyaron a Krill en la interna y después resultó Felipe Calderón. Apoyaron a Montiel en algún momento. Yo no digo, los poderes fácticos tienen amores y en algún momento pueden ir cambiando. Yo creo que todavía está por verse. Por ejemplo, si las televisoras van a mantener esta especie de romance profundo que tienen con el Partido Revolucionario Institucional, o van a equilibrar un poco más. Yo no lo descarto. Yo no digo que esté escrito en ninguna lápida el que el PRI va a volver. Yo creo que esto todavía está por escribirse. No, tiene razón, aun cuando si uno
pone en la balanza los factores del poder y le agrega el tema del dinero, ¿quién puede mover más dinero para la elección? Porque como estamos, aquí lo que cuenta ya es quién puede comprar más votos o quién puede, en los sectores pobres de la población. Hay una parte de la votación que es libre, hay otra que la determina el crimen organizado. Entonces, y otra los programas sociales, y otras claro, y otros el sindicato. Al día de hoy, quienes tienen más capacidad de movilizar recursos y ante unos árbitros electorales totalmente anodinos, mediocres, grises, irrelevantes, me parece que el análisis para mí es claro. No es que me guste, pero bueno, tenemos una democracia muy mediocre, de muy baja calidad, en la cual el dinero es lo que cuenta. El dinero cuenta y cuenta mucho, pero no siempre es definitivo, no es determinante. Les recuerdo una anécdota que tiene que ver con la elección de 2006. El doctor Simi quiso comprar la candidatura presidencial y no pudo. Y tenía capacidad para movilizar, para entregar 100 millones de pesos para empezar, etcétera. No le dio resultado. O sea, el dinero hay que tenerlo presente, hay que analizar para dónde va, quién lo puede movilizar, pero no es el único factor. No podemos hacer un PRI, análisis. los gobiernos estatales no consiguieron si no, ni, no en 2000, Fox, ni en 2006 cambiar. En 2006 igual, un montón de gobernadores priistas operando y no ahora, lo la tesis que está planteando Sergio, la tesis inicial que, perdón, acábale ahí. Los gobernadores panistas apoyaron a Felipe Calderón. Ve las declaraciones de Manuel Espino en el 2008. Hablé con 10 gobernadores. Priistas. No, claro. Los priistas. Oye, y si me apuras, no sé si varios gobernadores priistas prefieren que quede un presidente panista a Enrique Peña Nieto. Yo no tengo tan claro, pocos, mi querido. Muy pocos. Oye, de tener un señor que te gire órdenes, un señor con el que negocias, o señora, yo creo que muchos periodistas van a decir, oiga, pues no hemos estado tan mal con presidentes panistas. Pero bueno, ya ese análisis más preciso de cómo se van a mover los poderes fácticos, yo creo que está por verse. Ahora, con todo, como abre, bueno, en la primera intervención de Sergio, creo que tiene toda la razón. Incluso ayer vimos en el Zócalo a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, diciendo como parte central de su discurso, señores, aquí nos han querido vender, ¿sí?, la inevitabilidad y la necesidad de que regrese el PRI. Y de que toda la culpa la tiene incluso dice, Calderón. Han utilizado a Felipe Calderón como chivo expiatorio. Como chivo respiratorio, sí. Pero es cierto que esta tesis de que tiene que regresar el PRI porque esto ha sido un desastre, es una posición que están tratando de fijar, y con bastante éxito, y ayudados por el PAN y ayudados por el PRD, los priistas, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que dice Leonardo, las cosas cambian, ¿no? ¿Me da tiempo de decir algo más? Sí. Los grandes gobiernos priistas de Nayarit, todo eso es lo que este país requiere. Tamaulipas. Regresar a esos niveles de gobernabilidad espléndidos. Yo la verdad es que no sé sobre qué bases dicen que ellos tienen niveles de gobernabilidad razonables. Yo creo que lo que habría que plantearse es un acuerdo serio para no refundar este país, porque el verbo es espantoso, pero sí replantearse las bases de la política. Pero ese es el gran tema, ¿no? Pero un último dato de que el dinero puede ser importante, pero no definitivo, es Montiel. Montiel ganó internamente, ganó todas las encuestas, movilizó mucho dinero, y Montiel era el candidato. Nada más que le iban a sacar una serie de trapitos al sol y declinó. No, y fuego amigo, ¿eh? Fuego amigo, claro. Sergio, tenías un... Sí, vamos, que quisiera aclarar que no es lo que yo deseo. No, sino, claro, tú empezaste hablando de unas encuestas de opinión, y la encuesta es una instantánea del momento histórico. Absolutamente. Y en esta lógica de la instantánea, al día de hoy, yo creo que lo que dice el Así Vamos de Consulta Mitofsky tiene una lógica, porque así como van, gana el PRI. Gana Peña Así Nieto. es. O sea, si hoy fueran, gana el PRI, sin duda, pero nos tenemos que ir, nos vamos al último bloque. Y ahí cerramos este programa de Primer Plano. En realidad, el tema de este bloque ya lo empezamos a tocar en los anteriores, que es el Estado de México, de alguna forma, porque lo que queremos analizar es la situación actual y sus proyecciones hacia adelante. Lo que está pasando en el Estado de México parece que es de lo más predecible. No se ha movido nada. Casi inevitable. Aparentemente nada. Erubiel, el arcángel Erubiel Ávila va adelante con mucho, como lo va Peña Nieto por el otro lado, así van en la presidencial. El que parece ser una pequeña contradicción es que tenga más bonos el PAN que su candidato
Con lo cual, algunas especulaciones han sido en el sentido de, bueno, pues ya que decline Bravo Mena en favor de Encinas, como lo hizo en Guerrero, como está pasando en otros lados. Es decir, hagamos una alianza virtual a la que se opuso Andrés Manuel en el Estado de México y se opuso en las otras, porque ya en Coahuila estaba pactada y la deshizo el candidato no pronunciado como tal, que es Andrés Manuel López Obrador, que es un candidato presidencial a todas luces, en términos materiales, no formales, todavía no se abre el proceso, pero lo es. Y él ha desbaratado las coaliciones cuando antes tuvieron cierto éxito. En las elecciones pasadas hubo mucho éxito, hubo 6 o 7 coaliciones que tuvieron bastante éxito. 3 de ellas ganaron, 3 de ellas estuvieron muy cerca y ahora no hay ninguna. Pero va a pasar algo virtual. ¿Qué pasa si Luis Felipe Bravo Mena declina y se invita a los panistas a votar por Encinas? Pues hay una candidata, la pongo como provocación. Pues. Han generado tal ambiente que yo creo que ya no va a tener efecto, al contrario va a ser más costoso. ¿Por qué? Porque consultaron a la militancia y le dijo, sí queremos una alianza opositora, y les dijeron, pues no la hay porque nosotros mandamos y no hay alianza. Entonces ya a estas alturas que decline el señor Luis Felipe Bravo Mena no creo que sea muy útil. Yo creo que el Estado de México dentro de esta inmovilidad nos da algunas lecciones que yo comparto con ustedes y con nuestro auditorio. La primera es que las reformas electorales en este país que han tenido aspectos positivos, como por ejemplo prohibir el que haya compra de tiempo por parte de privados, me parece una cosa, y de partidos incluso, importante, pero esto ha tenido un efecto perverso que es todo se va a campañas de tierra y el que tenga más dinero reparte más electrodomésticos, sacos o costales de cemento y viene a decir, se compra el voto. Y por el otro tenemos campañas congeladas. O sea, tú tienes desde el principio un Erubiel que está en 50 y un Encinas y un Bravo Mena que simple y llanamente no se mueven. Los spots que entran de sus campañas están como plastificados, ¿no? De pronto entran a cosas que no tienen nada que ver. Imagínense que ahora pudieran reaccionar con los spots de Hank Ron y decir, miren, este es el grupo Atlacomulco, este es el PRI de toda la vida y este que nos quiere gobernar. Yo creo que ahí hay toda una reflexión que hacer los que defendieron que no hubiera campañas negativas y todo lo demás, ahora se encuentra con que no le puedes decir ni pío a Peña Nieto porque dice, usted me está desprestigiando. Ya el tribunal sacó 2 spots del PAN diciendo que no puedes hacer señalamientos críticos porque entonces injurias al otro. Yo creo que ahí hay una serie de elementos que sí nos van a dejar unas interesantes elecciones en el Estado de México. Y hay de fotografías a fotografías, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de Peña Nieto y Erubiel, pero a Erubiel le quedan 20 días de campaña y todavía falta mucho. Bueno, para las elecciones quedan un poquito más de 20 días, ¿no? 25 días para las elecciones del Estado de México. No me gusta decir estas cosas, pero yo ya sí, ahí sí me instalo en la tesis de la inevitabilidad de que gane Erubiel Ávila, ya la distancia para cerrarla en 20 días. Otra cosa es cuando te queda un año y medio para ir subiendo tu reconocimiento. Además, habida cuenta que a Peña Nieto no le queda más que bajar, porque ya está tan alto, todos los demás irán subiendo, ¿sí? Pero Peña Nieto no le queda más remedio que bajar o, en el mejor de los casos, mantenerse. Entonces, lo grave también de la provocación que nos planteaba aquí Paoli es decir, bueno, ¿qué pasa si declina Bravo Mena? Pues yo creo que si declina, aunque estoy de acuerdo contigo que no creo que vaya a ocurrir después desde Gobernación, las alianzas, la cartita que firmaron los del PRI, los del PAN, que no iba a haber alianzas, la renuncia de Gómez Montt y demás, porque eso tiene mucha historia, creo que no pasa nada. Yo sé que no se debe sumar aritméticamente la preferencia electoral de Encinas con la de Luis Felipe Bravo Mena, pero si la sumamos y les regalamos otros votitos más, ni aún así alcanzan a Erubiel, de ese tamaño es la distancia. Sí, creo que ante la inevitabilidad que comparto, hay que ver el Estado de México como el laboratorio donde se está confirmando la profunda degradación de la política mexicana. En al menos 2 terrenos, me voy a referir a ellos. El primero, el cansancio de los conceptos y de los principios. Y en segundo lugar, el auge del cinismo. Todo se condensa en el convenio que firmaron el senador René Arce con el candidato del PRI, Erubiel Ávila.
René Arce renunció al Partido de la Revolución Democrática en el 2009, diciendo que se iba porque en el PRD había tráfico de cargos y que no era posible que sucediera. En el convenio que él firma, hay un intercambio explícito de votos por cargos. Él se compromete, René Arce, a organizar 3 mítines de al menos 5,000 personas Cada uno. y de proporcionar al PRI la información sobre las secciones donde tiene a su gente para demostrar que va a poder movilizar 140,000 votos. A cambio de eso, ¿qué recibe? Una secretaría que se va a crear en el Estado de México, que se va a asignar, y así dice en el convenio. ¿Tú viste ese convenio? ¿Lo viste? Sí, lo tengo. A un integrante del movimiento de izquierdas, que así se llama la organización o la tribu que preside. ¿Cómo se llama la secretaría? Secretaría Electoral para reconquistar el DF desde el Estado de México. Esa es por supuesto la implicación. Además de esa degradación, digamos, René Arce viene de la guerrilla del movimiento urbano popular, y el PRI, bueno, antes iba con más cuidado, vamos, eso se hacía, pero no se decía ni se presumía. ¿Por qué se hace? En mi opinión, coincido contigo, este es el primer paso para el asalto a Azcapotzalco, al oriente poniente de la ciudad. Iztapalapa. Estamos hablando de Iztapalapa, 3,000 millones de pesos. ¿Sí? Es el presupuesto de la delegación Iztapalapa, delegación del municipio de delegación, claro, de la delegación Iztapalapa, 3,000 millones de pesos. Pues sí se juegan unos pocos recursos, pero el cinismo va mucho más allá, como siempre, con las impunidades. Aquí hay oferta y demanda. Es el propio candidato del PRI, Erubiel Ávila, que en un discurso dijo: a quien me traiga más votos, le damos 27, tengo a su disposición 27 cargos y 3 coches. ¿Sí? Y ahí es justo cuando se apunta este cinismo del lado de la oferta y la demanda. O sea, sacamos los spots y estamos en los coches y los cargos. O sea, notable. Es natural, legal y legítimo. Esta inevitabilidad, como la han llamado, del triunfo del PRI con Erubiel Ávila, o la que se pronuncia para el 2012, o se perfila, o se proyecta para el 2012, es una inevitabilidad que vio René Arce y su medio hermano Círico, Víctor Hugo Círico. Círico. Sí, pero él no se fue a apoyar al PRI, ¿eh? ¿Quién? Círico no está en el PRI. Bueno, claro, se fueron juntos. Bueno, no se fue, solo Arce. Bueno, solo Arce. Lo que Círico dijo que no. Yo no he leído el convenio, pero sí se publicó en los diarios que se iban juntos. Pero luego corrigieron. Sí, si no hay que ser justos. Bueno, ellos vieron la inevitabilidad y se subieron a la ola de ella para lograr cosas, porque estamos en este pragmatismo de lo más rotundo, ¿no? Este es un pragmatismo que se da. Bueno, en el PRI, que vieron en Guerrero a un candidato que no podía ganar, pues se empeñaron en poner a uno, se pasó al PRD al día siguiente y gana la elección. Y en el PAN de Baja California Sur, que en agarraron... el PAN de Baja California Sur, un perredista que había sido todo el tiempo, que había sido alcalde de uno de los municipios de Comundú o algo así, se pasa al PAN y gana. Yo lo que sí creo es que los resultados del Estado de México, es decir, lo que ocurre el 3 de julio, sí va a tener un impacto en la vida política del país. Porque, bueno, si efectivamente gana Erubiel con el triunfo, yo pronostico que se va a cerrar un poco más la elección, como se cerraron las del año anterior. Por alguna razón la gente no está diciendo que va a votar por la oposición. O sea, ¿crees que hay un voto oculto? Hay un voto oculto, como lo hubo en casi todas las elecciones, Veracruz, todas las del año pasado, la alcaldía de Mérida fue muy discutida, pero a lo que voy es, yo creo que la izquierda va a tenerse que rendir ante la evidencia, que poner Encinas ahí, que regresará a la Cámara de Diputados, fue un mal negocio, que la unión de las izquierdas cupular no les da para tener una, digamos, cuestión triunfadora. Y por el lado del PAN, que tiene un desgaste enorme, independientemente de a quién pongan, ya cargar con el membrete del PAN no es suficiente como para ser un candidato competitivo, y supongo que va a reactivar, solo supongo, la discusión de un candidato opositor, y de ver desde otro punto de vista... ¿Opositor único para el 2012? O sea, sí, yo creo que lo va a reactivar, Bueno, porque, digo, finalmente tienes que reconocer que el dato en el Estado de México va a ser así, ¿no? Pero una paliza a los dos. Una de las paradojas del Estado de México es que hace 3 meses la izquierda pudo haber gobernado la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eso hubiera cambiado tal vez la elección del 2012. Ahora, el fantasma de un PRI que avasalla
al PRD en el Distrito Federal ya no Ahí está. tan alejado de la está realidad. presente. Ya está De hay hecho, varias sienten ya el encuestas en aliento, donde ¿sí? va, sube y sube y sube el PRI, el PAN ni pinta en el Distrito Federal, ¿sí? Y pueden dar la sorpresa también Pintan aquí dos los delegaciones, priistas. Y como ha pintado tú tres. imagínate, Estado de México, ¿En cuál? PRI. Ahora, me preocupa lo que tú dices, Guajimalpa, tienes razón. Leonardo, porque entre las muchas cosas que dijiste, una de ellas es, van a aprender la lección los del PRD, que no alcanza nada más la unidad de la izquierda. Nada más Pero yo ordeno, mando unidos y vámonos. Yo lo sé, pero yo te pregunto, ¿y si hubieran ido desunidos? Tampoco Bueno, es alternativa, más o menos. no está alcanzando. ¿Cómo? Ok. No, pero yo no digo la Nada. desunión, Todo- pensar en nuevas formas. Todavía no Es- tenemos los candidatos definitivos ni para la nacional, ni para el Estado, Nada. ni para el Distrito Federal. De tal manera que ahí puede subir. Se pronuncia por Beatriz Paredes, la candidatura del PRI. Esa podría hacerla subir. No ocurrió cuando fue candidata con el corazoncito En y todo esto, 2006. pero ahora podría volver a ocurrir porque puede ganar los puntos que tiene una mujer inteligente, con un buen El discurso, efecto etcétera. Peña, una buena campaña Y un presidencial, efecto además. Peña. te sube. Sí, porque lo que está clarísimo es que el pragmatismo se va a imponer en las televisoras para seguir apoyando a su candidato, en los poderes fácticos. Y por lo visto, Hay tres campanas que siempre suenan, la derrota electoral y esta. y el tiempo que nos Adiós. hace abandonar Y el y decir despertador. que nos vean la te próxima iba a semana, preguntar los cuál era el esperamos en tercer. este programa. Buenas noches.